Parte 3. La Pentecontesia. 4. El Estado espartano en el siglo V. Junto con Atenas, Esparta comparte durante el siglo V la hegemonía sobre buena parte de las polis griegas. Inician el siglo como aliada frente a los persas y lo acaban con la derrota de una a manos de la otra. Dos visiones diferentes del mundo dentro de un marco político compartido como es el de la polis. Sus formas de actuación marcarán la historia de la Hélade durante este siglo. El análisis de sus estructuras políticas, sociales e ideológicas será determinante para entender el desarrollo histórico de la Grecia clásica. En este capítulo abordaremos la peculiar forma espartana de organizar su polis, así como los ideales y los sistemas de valores inherentes a esa organización. 4.1. El sistema político espartano. Las guerras médicas vencidas en común por Atenas, Esparta y la Liga Helénica son el momento de arranque de la Esparta clásica. Es a lo largo del siglo V cuando, obedeciendo una serie de circunstancias a las que aludiremos a lo largo de este capítulo, Esparta va convirtiéndose en ese estado duro, cerrado, militarista, cuya imagen va a pasar a la posteridad, no exenta de exageraciones en muchas ocasiones excesivas. Es también el momento en el que los propios espartanos, indudablemente ayudados por quienes se convertirán en sus enemigos irreconciliables, los atenienses, van a querer proyectar hacia el pasado esa imagen y van a rodearla del aura casi mística de haberle sido otorgada por el legendario Licurgo. Sin embargo, un análisis razonable de los testimonios históricos indica que no estamos autorizados a proyectar a un remoto pasado esa imagen, sino que, por el contrario, hemos de hacer hincapié en cómo el sistema que Esparta había heredado del período arcaico va transformándose de acuerdo con los nuevos acontecimientos históricos que se van sucediendo en el siglo V. Ese panorama puede aplicarse también al propio sistema político espartano, que culminará en el siglo V un proceso de evolución que, no cabe duda, se había iniciado siglos atrás. 4.1.1. La realeza. La existencia de una doble realeza es una de las principales originalidades del sistema político espartano, confiada a dos únicas familias, la de los Agiadas y la de los Euripóntidas, había empezado a mostrar síntomas de transformación ya desde finales del siglo VI. El conflictivo reinado del rey Cleómenes I, con sus conocidas irregularidades, marcó un hito importante en el desarrollo del sistema. Como ya pudimos observar en su momento, es como consecuencia de la política siempre conflictiva de este personaje que surgirá una disposición que impedirá que los dos reyes dirijan simultáneamente el ejército. Esta norma, que a primera vista podría parecer un menoscabo del poder y de la autonomía de los reyes, en la práctica significará que aquel de los dos que goce de mayor popularidad o de mayores apoyos se convertirá, campaña tras campaña, en el nombrado para encabezar el ejército, lo que dejará, por otro lado, una imagen importante de influencia y de prestigio en la vida política una vez que demuestre en el campo de batalla su capacidad de dirigir y de vencer con el ejército. Pero veamos con detalle algunas de las funciones y atribuciones de los reyes espartanos. Heródoto dedica algunos capítulos de su obra a hablar específicamente de los privilegios, jerea, que los espartanos han concedido a sus reyes, distinguiendo entre los que les corresponden en tiempo de guerra y en tiempo de paz. Empezando por los primeros, Heródoto asegura que tenían la capacidad de declarar la guerra a quien quisieran. Esta prerrogativa, sin embargo, no parecen acordársela a los reyes espartanos, ni los autores antiguos, ni los modernos. Es bastante probable que Heródoto haya extrapolado como norma general lo que fue el comportamiento de Cleómenes I o incluso hasta Cleómenes I. Es posible que los reyes arcaicos tuviesen este privilegio, pero los reyes de época clásica parecen haberlo perdido. En época clásica la guerra parece acordarla a la asamblea, como muestra por ejemplo Tucídides cuando narra el principio de la guerra del Peloponeso.
Sin embargo, acordada la guerra, el rey se convierte en el jefe indiscutible del ejército. Realiza los sacrificios propiciatorios antes de abandonar el territorio lacedemonio y es el primero que atraviesa sus fronteras. Encabeza la marcha y toma todas las decisiones pertinentes al desarrollo de la campaña. Va acompañado de una guardia personal de 100 soldados de élite. En el tránsito del arcaísmo al clasicismo, los reyes han ido perdiendo, incluso en el campo de la guerra, que les es más propio, algunos poderes. Quizás algunos de los abusos que cometió Cleómenes I determinaran estas cortapisas, unido posiblemente al deseo espartano de evitar que volviesen a repetirse los acontecimientos de Leusis, cuando una parte de los aliados abandonó el ejército por desacuerdo con la indefinición de los objetivos de la campaña. Incluso durante o después de la misma, los reyes estaban sujetos a la autoridad de las instituciones espartanas, encabezadas por los éforos y respaldadas por la asamblea. Se trataba de evitar en los reyes cualquier tentación de asumir un poder tiránico. Es muy posible que en el mantenimiento de estos poderes hubiese una fuerte carga religiosa y simbólica, puesto que guerra y religión iban muy unidas en general en la mente de los griegos y sobre todo en la de los espartanos. Además de los numerosos sacrificios que debían realizar, siempre se recordaba que ellos eran descendientes directos de Heracles. Jenofonte acaba su descripción de las funciones militares de los reyes asegurando que, así pues, al rey no le quedaba por ejecutar otra actividad en campaña que la de sacerdote por lo que se refería a los dioses y la de general por lo que hacía a los hombres. Con el paso del tiempo, y quizá por la desconfianza que, a partir de la época clásica, caracterizó a todo el sistema político espartano, 2 éforos acabaron acompañando al ejército en campaña. Sus funciones no debían de ser nada claras, ya que Jenofonte asegura que no intervenían en nada, aunque parece demasiado forzado pensar que solo estuviesen ahí para observar el comportamiento del rey por si había que denunciarlo. Estos recortes, claramente más prácticos que teóricos en el campo militar, se compensaban con unos cuantos gestos en el terreno civil que, aunque ciertamente simbólicos, no ocultaban la pérdida de poderes que sufren los reyes durante el siglo V. También Heródoto y Jenofonte coinciden en la enumeración de estos honores. Dirigen los sacrificios públicos realizados en nombre de la ciudad y tienen derecho a sentarse en primer lugar y a ser atendidos primero, así como a doble ración que los demás. Reciben del Estado animales y vegetales para que hagan sacrificios en honor a Apolo. El Estado les asigna tierras, temene, sustraídas a las comunidades periecas para que puedan vivir dignamente. Reciben subvenciones alimenticias habitualmente y disponen de una reserva propia de agua frente a su casa. Todos, salvo los éforos, se levantan en su presencia, custodian las respuestas dadas por el oráculo de Apolo, con la ayuda de 2 individuos de confianza por rey, llamados pitios y también alimentados por cuenta de la polis, etc. Además, tienen la capacidad de nombrar proxenos o embajadores, deciden sobre los matrimonios de huérfanas herederas y sobre las adopciones. Como función política directa tienen la de presidir el Consejo de Ancianos o Jerusía, o al menos la tenían durante la época arcaica, aunque parece probable que en algún momento perdieron también esta función en beneficio de los éforos. Seguramente es un fenómeno propio del siglo V y dentro de ese cierto ambiente de desconfianza general hacia los reyes a que hemos aludido, la institución del juramento mensual entre los reyes y los éforos, mediante el cual los primeros se comprometen a acatar las leyes de la polis y los segundos a garantizar la permanencia de los reyes mientras cumplan su compromiso. El propio Jenofonte reconoce el carácter moderado de estos privilegios y recapitula la exposición que realiza de los mismos asegurando: así pues, estos son los honores, timai, que le han sido dados al rey en los asuntos domésticos mientras vive, y que no superan en mucho a los de los particulares. En efecto, no quiso Licurgo ni que a los reyes les
sedujese la idea de la tiranía, ni que a los ciudadanos les entrase envidia de su poder. Naturalmente, en el relato de Jenofonte habría sido Licurgo quien habría instituido estas normas. Sabemos, sin embargo, que todavía a principios del siglo V, reyes como Cleómenes I distaban mucho de ese ideal, y su propio reinado, aún lleno de una desmesura arcaica, nos previene ante la visión indudablemente propagandística de los autores posteriores. No cabe duda de que la situación que nos presenta Jenofonte es el resultado de una progresiva pérdida de poder real a lo largo del siglo V en beneficio de otras instituciones y muy especialmente de los éforos, que acabarán asumiendo muchas de las prerrogativas de que habrían gozado los reyes arcaicos. Pero no podemos olvidar que los éforos eran 5 y de mandato anual, mientras que los reyes eran 2, y salvo que incurriesen en ilegalidad, vitalicios. Ello les proporcionaba una mayor posibilidad de intervenir, amparados en su prestigio en las decisiones políticas, aunque de forma indirecta, influyendo sobre los ciudadanos que eran, a su vez, más influyentes o dando su opinión o parecer en los momentos claves. El único momento en el que la polis lacedemonia se permitía mostrar un comportamiento diferente con respecto a los reyes era cuando morían. Jenofonte considera que los honores que reciben en sus funerales son sólo semejantes a los que se ofrecen a los héroes, y contrastan radicalmente con los habituales para el resto de los ciudadanos, que no podían enterrarse más que con un sudario rojo y hojas de olivo. Sus lápidas no podían llevar epígrafes, salvo la de los muertos en combate, y el luto y los lamentos estaban muy limitados. Heródoto detalla en qué consistían estos honores acordados a los reyes a su muerte. Mujeres golpeando calderos divulgan la noticia por toda Laconia. En cada familia, un hombre y una mujer libres deben vestir de luto. Al funeral, además de acudir todos los ciudadanos, debía asistir un número de periecos de todas las ciudades acordado por las autoridades. Los miles de asistentes al funeral deben prorrumpir en gritos y lamentos, proclamando la bondad del difunto, y se decreta un luto oficial de 10 días en el que no podían celebrarse ni actividades comerciales ni políticas. Estas celebraciones, comparables en su desmesura a los funerales de Patroclo en la Odisea, recuerdan a la polis el vínculo con los descendientes de Heracles, pero son, ya en el siglo V, una auténtica reliquia del pasado que no refleja ni el poder auténtico ni el peso del rey dentro de Esparta. Fueron sin duda reinados demasiado personalistas, como el de tantas veces mencionado Cleómenes I, o como la regencia de Pausanias, el vencedor de Platea, los que fueron propiciando este recorte de los poderes de los reyes en un momento además en el que la amenaza persa primero y la gestión de la victoria después convierten a Esparta en uno de los poderes indiscutibles de Grecia. El mundo griego se había visto implicado en una guerra de una magnitud desconocida hasta entonces, y las ciudades griegas se habían visto al borde de la desaparición. En consecuencia, los mecanismos políticos se van perfeccionando y refinando, y tanto en Atenas como en Esparta se observa esta tendencia. Por lo que se refiere al caso espartano, la guerra con los persas lo sorprende con un rey en minoría de edad, Plistarco, nacido el mismo año de la muerte de su padre Leónidas, y con otro, Leotíquidas, cuya posición debía de ser bastante débil en Esparta a cuenta del apoyo que había prestado a Cleómenes I en sus planes y del medio fraudulento mediante el que accedió al trono. De hecho, a la muerte de Cleómenes, los espartanos acordaron incluso entregárselo a los eginetas a cuenta de los desmanes cometidos por ambos reyes contra ellos años atrás. Además, y a pesar de que sabemos que comandó el ejército griego en Mícale, seguramente para dar confianza a los aliados, los espartanos no debieron de confiar nunca demasiado en él, y al final, acusado de soborno, acabó exiliándose a Tegea. Ello, unido al creciente y negativo protagonismo que empezó a ejercer pronto Pausanias, primo, tutor y regente de su primo Plistarco,
debió de hacer ver la necesidad de hacer cambios constitucionales que dejasen en manos de los éforos y a través de ellos, en la Asamblea, muchos de los poderes que hasta entonces habían tenido los reyes. En efecto, ya durante la regencia de Pausanias, 480-470, los éforos parecen disponer de bastantes nuevos poderes. Pueden detener y encerrar en prisión a los reyes, y tienen derecho a investigar las actividades del rey. En el año 418 incluso se le impone al rey Agis II, además de una multa de 10.000 dracmas y la demolición de su casa, un consejo de 10 consejeros, Syumboloi, sin cuya asistencia no se le permitiría volver a tomar el mando del ejército. Para completar esta visión acerca del gobierno espartano, veamos qué caracteriza a los éforos del siglo V. 4.1.2 Los éforos. El eforado es una de las magistraturas claves de todo el sistema político espartano de época clásica. Su origen parece haber sido bastante antiguo, habiendo autores clásicos que lo atribuyen tanto al legendario Licurgo como quizá con mucha más verosimilitud a la época del rey Teopompo, en el tránsito del siglo VIII al VII. Durante la época arcaica apenas se conocen sus competencias y sus poderes, y es ya a partir de finales del siglo VI cuando empezamos a disponer de más informaciones. Da la impresión de que la causa del aumento paulatino de sus atribuciones pudiera estar tanto en el protagonismo excesivo de algunos reyes como en el mal uso que éstos, con plenas funciones militares, podían hacer de la impresionante fuerza militar que se ponía bajo sus órdenes. El ya mencionado fiasco ante Eleusis debió de poner en alerta a los círculos aristocráticos espartiatas acerca de los desmedidos poderes de los reyes, y durante los años previos a las guerras médicas debieron de establecerse mecanismos de control. Los éforos, cuyo carácter colegial y cuya anualidad podría contrapesar los inconvenientes de dotarlos de gran poder, y que eran ya una vieja magistratura tradicionalmente relacionada con los distintos poderes, reyes, gerusía, asamblea, serían vistos así como la solución más aceptable. Lo cierto es que ya durante las guerras médicas, como hemos visto, aparecen los éforos observando los actos del regente Pausanias y tomando medidas drásticas y rápidas contra él. Esta supremacía de los éforos y su papel de vigilantes de todo el sistema político la subraya Jenofonte. En efecto, los éforos tienen poder para castigar a quien quieran, tienen autoridad para proceder al instante, tienen autoridad también para actuar sobre los magistrados en el acto, cesándolos y aún incluso encarcelándolos e interponiendo contra ellos procedimientos capitales. Tienen tanto poder que, a diferencia de lo que ocurre en las otras ciudades, en donde los cargos electos se les deja que gobiernen durante el año de su mandato como quieran, como si fueran tiranos o como hacen los que dirigen los juegos gimnásticos, si encuentran que alguien está realizando algo contra las leyes, al punto y al instante lo castigan. Las funciones de los éforos eran ciertamente importantes y abarcaban todos los campos de la actividad política y administrativa. Veamos, pues, algunas de ellas. Dentro de lo que podríamos llamar política interior, la principal función de los éforos es mantener el orden y la seguridad dentro de la lacedemonia, en nombre de la asamblea que los nombra y de la que dependen sus poderes. Esto lo realizan de varias maneras, tanto mediante la guardia y vigilancia que hacen de las costumbres y de los comportamientos de los ciudadanos, cuanto por medio de una serie de actividades de carácter mucho más activo. Según asegura Aristóteles, uno de los primeros cometidos de los éforos cuando tomaban posesión de su cargo era declarar la guerra a los ilotas para justificar el que se les pudiera dar muerte. Parece que eran los éforos quienes organizaban la cripteia, que era una especie de ritual de iniciación de los jóvenes ciudadanos a quienes se dejaban el campo con el alimento imprescindible y un puñal para que, ocultos por la noche, diesen muerte a cuantos ilotas se encontrasen por los caminos y en sus viviendas.
Era este un medio, indudablemente, de mantener un permanente temor sobre las poblaciones sometidas, aun cuando seguramente no deberíamos pensar en masacres permanentes, sino quizá más en una ceremonia ritualizada que tal vez se saldase con la muerte de unos cuantos ilotas. De cualquier modo, e independientemente de los ilotas muertos, los efectos psicológicos sobre la población sometida serían importantes. Se sabe también que los éforos podían imponer la pena de muerte directamente a los periecos. Otro de los mecanismos que estaban en la mano de los éforos parece haber sido también la expulsión de los extranjeros o xenelacia. Esta desconfianza hacia los extranjeros tenía como objetivo, al menos teórico, evitar que pudieran enseñar comportamientos inadecuados a los espartiatas. Una de las más antiguas ocasiones en que conocemos la práctica de esta costumbre tiene lugar en los primeros años del reinado de Cleómenes I, cuando llega a Esparta, procedente de Samos, el tirano depuesto por los persas Meandrio, acompañado de todas sus riquezas. El rey, para evitar que con las mismas pudiera corromper a los ciudadanos, cuenta Heródoto, se dirigió al encuentro de los éforos y les dijo que, en bien de Esparta, era mejor que el extranjero samio saliera del Peloponeso para evitar que intentara inducirle a él o a cualquier otro espartiata a proceder mal. Los éforos atendieron su indicación y mediante un heraldo decretaron la expulsión de Meandria. La expulsión de extranjeros se convierte en uno de los principales elementos de la propaganda anti-espartana, como muestra el gran número de referencias a la costumbre y muy especialmente la que encontramos en el Discurso fúnebre de Pericles, donde se explica la medida no como hacían los espartanos para evitar los malos ejemplos que les podían venir de afuera, sino por temor a que, de no mantenerse en secreto lo que ocurría en la ciudad, sus enemigos pudieran aprovecharse de ello. Da la impresión de que esta serie de actividades que realizaban los éforos para garantizar el orden y la seguridad del Estado, aunque posiblemente hubiesen ido surgiendo con anterioridad, alcanzan su momento de mayor desarrollo a partir del terremoto de hacia el 464 y la consiguiente Tercera Guerra de Mesenia, que debió de provocar, además de gran temor, un claro sentimiento de vulnerabilidad en Esparta. A partir de ese momento los éforos debieron de adquirir nuevas competencias que incluían toda una serie de lo que podríamos considerar medidas preventivas para mantener una situación de terror permanente sobre los grupos sometidos y una presión constante sobre aquellos extranjeros a quienes se les permitía vivir en Esparta, pero constantemente sometidos al riesgo de la expulsión inmediata. Como solía ser habitual, y para racionalizar esas nuevas medidas, la responsabilidad de las mismas se remontaba al propio Licurgo, con lo que esa presunta inmutabilidad de la constitución espartana iba tomando cada vez una mayor consistencia. También, en lo que podríamos llamar política exterior, las competencias de los éforos eran importantes. Tenían la capacidad de recibir a los embajadores extranjeros y podían decidir si se les permitía hablar o no ante la asamblea, estando también capacitados para darles respuestas y ponerles condiciones. Desde el punto de vista militar, decidían, junto con la asamblea, la movilización del ejército y se preocupaban de su reclutamiento. Como ya vimos anteriormente, habitualmente un par de éforos acompañaba al ejército, en parte para vigilar al rey, pero también con capacidad de tomar decisiones. No solo supervisaban todo lo que ocurría en el ejército para inducir a la prudencia, como asegura Jenofonte, sino que a veces aparecen ordenando determinadas acciones militares. Da la impresión de que, además, eran quienes controlaban todas las actividades cotidianas del ejército, aunque quizá no interfirieran en el mando que les correspondía a los reyes. Con todos estos poderes, no es extraño que el eforado se convirtiese en una magistratura capital dentro de la estructura política y administrativa espartana. Es difícil saber con certeza cuál de los campos de actuación de los éforos impulsó a los otros. Hay una serie de tradiciones que convierten a Quilón, uno de los 7 sabios de Grecia,
éforo y emparentado con la realeza espartana, en el gran reformador de la magistratura a mediados del siglo VI. Lamentablemente no hay demasiados testimonios fehacientes de su actividad, pero todo sugiere que es a partir de ese momento cuando el peso de la magistratura empieza a crecer poco a poco. De hecho, durante la segunda mitad del siglo VI vemos ocasionalmente a los reyes en consejo con los éforos, o a los éforos interviniendo, junto con los reyes, en asuntos de importancia para el Estado, aunque tampoco parece que en ese momento tuviesen el protagonismo que alcanzarían ulteriormente. Para algunos autores, fue el período de las guerras médicas el que mostró la importancia de los éforos en el terreno de la coordinación, especialmente con relación a los aliados. Eso, unido a los problemas ya mencionados con los reyes del momento, debió de hacer que su poder y su influencia aumentaran. Tras el terremoto del 464 y la aparición de una sensación de inseguridad a la que se respondió con una actitud de fuerza, los éforos asumirían nuevas competencias de las que quizá no disponían antes o que previamente solo habían tenido una carga simbólica: el control de la seguridad interior del Estado y su gran capacidad de intervenir en lo político exterior, la fiscalización de los comportamientos, incluidos los de los reyes, y su gran capacidad para tomar medidas represivas, así como la posibilidad de exigir la rendición de cuentas, eucina, a todos los magistrados, convirtieron al éforado en una pieza clave de la Esparta clásica y de su imagen. No obstante, y a pesar de las abundantes informaciones que tenemos sobre las funciones y atribuciones de los éforos, sigue habiendo bastantes dudas acerca de otras cuestiones. Por ejemplo, la cuestión de su extracción social. Es bastante posible que en sus orígenes, y quizá también durante el siglo V, los éforos perteneciesen a las familias aristocráticas. Sería un modo de evitar tensiones dentro de esos grupos y, aunque dependientes para su nombramiento de la voluntad de la Asamblea, una vez acabado su mandato podían quedar abiertas ante ellos nuevas perspectivas. Ese podría haber sido el caso de Brásidas, que parece haberse destacado al inicio de la guerra del Peloponeso al salvar a Metone, sitiada por los atenienses, lo que le habría valido el ser elegido éforo al año siguiente, 431-430, siendo además el epónimo. A su vez, el desempeño de la magistratura pudo haberle favorecido en su brillante carrera militar ulterior: consejero del Navarco, trierarco, mando sobre tropas en la zona del Istmo, que culmina en su brillante operación contra las posiciones atenienses en la Calcídica al frente de 1.700 hoplitas. Sin embargo, y a pesar de las abundantes informaciones que poseemos sobre los éforos, no sabemos cómo eran elegidos para el cargo, y aunque Aristóteles alude al modo pueril en que se realizaba, quizá no pueda descartarse un sistema mixto que implicase una elección preliminar y luego un sorteo de entre los elegidos. Clerosis ec procritum. Además, da la impresión de que la extracción social de los éforos va modificándose con el tiempo, puesto que el propio Aristóteles se queja de que, al menos en su época, podían acceder a la magistratura gentes sumamente pobres, lo que les hacía especialmente proclives a aceptar sobornos. Tampoco sabemos si los éforos debían rendir cuentas en algún momento y ante quién, y habida cuenta el funcionamiento de la asamblea espartana, es difícil responder a la cuestión, aunque una referencia en Genofonte sugiere que sería el colegio eforal y la asamblea quienes dirimirían los conflictos, aunque no es del todo seguro. Del mismo modo, tampoco sabemos cómo se resolvían las discrepancias entre los éforos, aunque es posible que los asuntos se decidiesen por mayoría. De cualquier modo, antes del siglo III no hay pruebas de que existiese conflicto alguno entre los éforos y la asamblea, y en esos momentos Esparta ya no parece demasiado a lo que había sido la ciudad del siglo V. Plutarco nos informa de que, a pesar de que el rey Agesilao intentó mantener la concordia con los éforos, estos acabaron multándolo a cuenta de su popularidad, y da como causa que el legislador fomentó la rencilla
y la disputa para que no existiese concordia entre reyes y éforos como medio para lograr la virtud. De algún modo, Aristóteles lo ratifica cuando asegura que todo el mundo, incluidos los reyes, se veía obligado a halagar a los éforos. Pero no obstante, la interpretación del papel de ambas instituciones desde el punto de vista de las rencillas no parece admisible. En el proceso de formación de su identidad política durante el siglo V, Esparta, sin duda por la opción que desde época arcaica ha asumido, va a verse enfrentado a unos problemas que no tendrán otras poleis. Esparta no había desarrollado unas instituciones en las que pudiese producirse un debate político maduro, ni la jerusía, ni mucho menos la asamblea eran los órganos idóneos. Las pretensiones y apetencias de los círculos aristocráticos espartanos tampoco hallaban un cauce efectivo de desarrollo dentro del sistema. Modificar la constitución habría sido una solución, pero la fortaleza de la realeza, al menos durante la última parte del siglo VI, parece impedirlo. Los problemas por los que atraviesa la realeza tras la muerte de Cleómenes I y poco después de Leónidas, con la permanencia en el trono del poco fiable Leotíquidas, coincide además con la implicación de Esparta en las guerras médicas y las actividades del regente Pausanias. Durante las guerras, el papel de los éforos debió de ser importante, tanto en la elaboración de los acuerdos de alianza como en la coordinación de los aliados antiguos y modernos. Ese nuevo peso adquirido lo vemos ya en la clara oposición a las veleidades de Pausanias, y durante esos años la magistratura debió de convertirse en el único elemento con capacidad para tomar decisiones y establecer un cierto liderazgo alternativo. Los acontecimientos de los años 60, con el terremoto y la sublevación de hilotas y mesenios, pusieron de relieve la necesidad de contar con alguien que garantizara la seguridad interior. Darles nuevos poderes a los reyes en ese momento era impensable. Crear una magistratura especial tampoco debió de verse con buenos ojos. El resultado fue que los éforos asumieron también esa tarea claramente represiva. Su labor de supervisión acabó extendiéndose no solo a las poblaciones sometidas, sino también a los propios ciudadanos, dentro de una especie de histeria colectiva que parece haberse adueñado de Esparta desde ese momento, y en la que la seguridad se fiaba al mantenimiento, incluso por la fuerza, de unas formas de vida y de unos sistemas de valores que pretendían recrear las formas ancestrales de comportamiento tal y como, en el imaginario espartano, las había dejado dispuestas Licurgo. Naturalmente, ese sistema no podía durar demasiado, y aunque en el plano teórico la ficción se mantendrá, individuos no sospechosos de enemistad hacia Esparta, como Genofonte, mostrarán cómo a principios del siglo IV buena parte de esos valores estaban ya en plena descomposición, y como ya hemos visto, Aristóteles imputará en buena parte a los éforos, aunque no solo a ellos, los defectos del sistema. A pesar de ello, y también para Aristóteles, la existencia de esta magistratura, junto con otros elementos, convierte al sistema político espartano en una constitución mixta en la que pueden detectarse tanto elementos democráticos como oligárquicos. Dice Aristóteles en su Política: se hallan bien confundidos los límites de la democracia y la oligarquía cuando se puede llamar al mismo sistema político democracia y oligarquía. Así sucede con la Constitución lacedemonia. En efecto, muchos se empeñan en decir que es una democracia porque tiene en su organización muchos elementos democráticos, como por ejemplo, en primer lugar, lo que se refiere a la educación de los niños. Son educados del mismo modo los de los ricos que los de los pobres, y son educados de manera tal que los hijos de los pobres pueden serlo de tal modo. Y lo mismo ocurre en la edad sucesiva, de modo que cuando se convierten en hombres sucede lo mismo, es decir, no se diferencia el rico o el pobre. Por lo que se refiere a la alimentación, todos la realizan en las sisitías, y a ellas los ricos llevan unas vestimentas tales que si cualquiera de los pobres quisiera, podría procurárselas. Además de ello, el pueblo participa de los dos principales poderes, pues elige a los gerontes y forma parte del eforado.
Otros, sin embargo, llaman al sistema oligarquía porque tiene muchos elementos oligárquicos, como el que todos los cargos sean elegidos y ninguno nombrado por sorteo, y sean pocos quienes tienen la capacidad de decretar la pena de muerte y de exilio y muchas otras cosas de ese tipo. En este esquema de Aristóteles, curiosamente, el eforado figura como uno de los rasgos democráticos del sistema espartano, así como la existencia de la gerusía. Ninguna palabra, sin embargo, se dice de la Asamblea de los Ciudadanos. Veremos en los siguientes apartados cada una de ellas. 4.1.3 La gerusía. La gerusía parece haber sido una reminiscencia de los viejos consejos de ancianos que muchas poleis griegas habían tenido durante la época arcaica. No obstante, apenas se conocen para ese momento sus funciones y competencias, más allá del número fijo de sus miembros, 28 gerontes, a los que se sumaban los 2 reyes para cifrar su composición en 30 miembros. Para la época clásica, se sabe que sus miembros son elegidos por la asamblea, posiblemente por la aclamación de entre los que se presentaban al cargo, que tenían que ser ciudadanos intachables para que hubieran cumplido ya los 60 años y por lo tanto son susceptibles de ser movilizados en caso de guerra. Es probable que la capacidad de presentarse no tuviese abierta a todo el mundo, sino posiblemente solo a individuos que, cumpliendo los requisitos mencionados, formasen parte de determinadas familias a las que podemos considerar aristocráticas y que serían aceptadas, al menos tácitamente, por todos. Plutarco ha transmitido el modo de elección de los gerontes que Aristóteles consideraba pueril. Nos dice: la elección se desarrollaba de la siguiente manera. Una vez reunida la asamblea, se encerraba unos cuantos hombres escogidos en un pabellón cercano, de modo que no pudiesen o ver ni ser vistos y solo pudiesen escuchar el griterío de los que estaban reunidos en asamblea. Así, por el griterío juzgaban también a los candidatos, como todos los restantes asuntos, no el de todos a la vez, sino que cada uno de los aspirantes, por sorteo, era introducido en la asamblea y se le hacía atravesarla en silencio. Al tiempo, los que estaban encerrados tenían unas tablillas en las que indicaban la intensidad del griterío que cada uno había suscitado, aunque sin saber a quién correspondía, sino tan solo el que correspondía al primero, al segundo, al tercero o al que fuese de los que iban entrando, y proclamaban aquel que hubiese recibido una aclamación más intensa y más numerosa. Una vez nombrados para el cargo, el mismo era vitalicio y no podían ser perseguidos o encausados por sus acciones. Las principales funciones de la gerusía se desenvolvían tanto en el campo jurídico como en el político. En el plano jurídico, la gerusía era el principal tribunal de justicia de Esparta y entendía de todos aquellos casos que estaban castigados con la pena de muerte, el exilio o la pérdida de derechos cívicos, atimía, y quizá todos aquellos otros que a los éforos les pareciese de gravedad suficiente como para merecer esas penas. Para juzgar a uno de los reyes debían formar parte del tribunal, además, los éforos y el otro rey. En el terreno político, parecen haber ejercido una función deliberativa y probuléutica, es decir, preparatoria del orden del día, de los asuntos que se iban a debatir en la asamblea, y quizá también tuvieran la función de revisar las decisiones de este último órgano y rechazarlas si no parecían adecuadas, al menos en un plano teórico, y quizá nunca puesto en práctica. 4.1.4 La Asamblea de Ciudadanos. Como en toda polis griega, es la asamblea de los ciudadanos, esto es, los varones libres, nacidos de matrimonio legítimo y en plenitud de sus derechos, quien tiene, al menos teóricamente, la última palabra en la toma de decisiones. Esparta no era en este sentido una excepción, aun cuando, debido a la compleja maraña de situaciones jurídicas que se daban en ella,
la asamblea está compuesta tan solo por un porcentaje clamorosamente minoritario de la población de Lacedemonia, los espartiatas. Otra cuestión es la relativa a los poderes y atribuciones reales de la asamblea, sobre cuyo nombre, eclesía o apela, no todos los autores se ponen de acuerdo. En general, la asamblea aprobaba las leyes, los tratados y acuerdos, decidía sobre la guerra y la paz y cuál de los reyes debía dirigir el ejército. Elegía a los gerontes, a los éforos y a los restantes magistrados. Posiblemente se reuniese una vez al mes, convocada por los éforos y presidida por ellos. El derecho a hablar en ella solo lo tenían los éforos, los reyes y los gerontes, y sus decisiones se tomaban por aclamación. Ocasionalmente, ante la imposibilidad de distinguir con claridad el volumen del griterío en favor de cada propuesta, el éforo podía separar, en lugares diferentes, a los partidarios de las distintas opciones para comprobar quién tenía la mayoría. Así, por ejemplo, se decidió la declaración de guerra contra Atenas, que daría origen a la guerra del Peloponeso, y ya vimos anteriormente el procedimiento utilizado para seleccionar a los gerontes. Es posible que, en la práctica, los éforos ejerciesen, sin contar con la asamblea, funciones que, al menos teóricamente, le correspondían a ella. De cualquier modo, la asamblea espartana, a diferencia, por ejemplo, de la ateniense, no era el lugar del debate político. Una reunión de ciudadanos en la que solo un minúsculo grupo tenía derecho a la palabra y que solo se expresaba mediante el griterío confuso o el silencio, no podía ser, evidentemente, un ámbito de discusión política. El tener que limitar su función a aprobar las propuestas que se le presentaban por la gerusía o por los éforos, o a elegir de entre los dos reyes quién dirigía el ejército, convierte a este órgano en prácticamente un símbolo sin demasiado poder real. En esta situación, la gerusía parecía haber sido el principal órgano político de Esparta. Al menos es el único cuyo carácter reducido y estable permitiría, en teoría, tratar con calma y detalle los asuntos a debatir e incluso marcar una línea política. Sin embargo, da la impresión de que esta línea política a veces es mucho más imprecisa de lo que pudiera parecer y quizá sujeta a la capacidad de actuar autónomamente o de persuadir a la asamblea que tengan los diferentes éforos que se suceden en el tiempo. A veces también, y sobre todo a partir de un momento avanzado del siglo V, algunos reyes, por su capacidad de hablar ante la asamblea y hacer ver sus puntos de vista, pueden influir en la misma, aunque se arriesgan a ser sancionados por los éforos, como ya vimos que le ocurrió a Agesilago. ¿Dónde radica el poder en Esparta? Es una pregunta que se ha formulado muchas veces y para la que sigue siendo difícil hallar respuesta. Los reyes, reliquias del pasado, eran sospechosos permanentes y los éforos los vigilaban de cerca. Los éforos tenían una gran autoridad y poder, pero su mandato era anual. Los gerontes gozaban de gran prestigio y quizá pudiesen debatir asuntos políticos, pero no podían actuar autónomamente, puesto que el control de la asamblea estaba en manos de los éforos. La asamblea no era un lugar de discusión política y ni tan siquiera de la palabra política, restringida solo a los 35 individuos que podían hablar en ella. Aunque sus criterios aprobasen o rechazasen las peticiones, la dificultad de valorar de modo objetivo el sentido de los alaridos la anulaba como ámbito de reflexión y de decisión. Quizá lo más que podamos decir es que los éforos, independientemente de las personas que desempeñaban anualmente el cargo, posiblemente obedeciesen a los intereses de la mayoría de los espartiatas, por lo que tenderían habitualmente a hacerse intérpretes de sus decisiones. Como una vez que abandonaban el cargo y se convertían de nuevo en ciudadanos particulares, tenían que seguir conviviendo con el resto de sus iguales, podemos suponer que, en general, defendían la visión que esos ciudadanos, al menos de forma mayoritaria, tenían de las costumbres, de la educación, de la política exterior, de los aliados, de la guerra, de la paz. Quizá no debamos subestimar el papel de los éforos por el hecho de que su mandato era limitado.
representaban cada uno de ellos al espartiata prototípico y dentro de las limitaciones que pudieran afectar a cada uno como individuo, todos ellos estaban imbuidos de un mismo sentimiento hacia su polis y hacia lo que representaba. Todos ellos poseían un mismo estilo de vida y unos ideales que no dudarían en poner en práctica durante ese año de su vida en el que ellos, simples ciudadanos, no tenían que ponerse en pie en presencia de los mismísimos descendientes de Heracles. 4.2. La sociedad espartana. Espartiatas, periecos, hilotas y otros grupos inferiores. En el año 480, y tras derrotar a los resistentes en las Termópilas, el rey Jerjes le pregunta a Demarato, que había sido rey de Esparta hasta que fue depuesto, lo siguiente: Demarato, eres un hombre de bien, y a la realidad de los hechos me remito, ya que todo ha sucedido tal como dijiste. Dime pues, en estos momentos, cuántos son los lacedemonios que quedan, y entre ellos, cuántos poseen en el terreno militar las mismas cualidades que los aquí caídos, o si son todos iguales a estos. Ante la pregunta que le formula el hijo de Darío, el antiguo rey le contesta lo siguiente: Oh rey, el número de los lacedemonios es en total elevado, y también lo es el de sus ciudades. Sin embargo, vas a saber lo que quieres averiguar. En Lacedemonia hay una ciudad, Esparta, con unos 8.000 hombres aproximadamente. Todos ellos son iguales a los que aquí han combatido. Los otros lacedemonios, desde luego, no pueden comparárseles, pero también poseen valor. Este texto muestra otra de las peculiaridades del sistema político espartano. Dentro del territorio de la polis, y Lacedemonia es, sin duda, ese territorio, hay varias ciudades también pobladas por lacedemonios. Pero de entre todos esos lacedemonios, solo los que habitan la ciudad llamada Esparta, los espartiatas, tienen un valor y unas cualidades superiores y, aunque Demarato lo omita, derechos y atribuciones superiores. Naturalmente, aquí se está refiriendo el ex rey espartano a los periecos, ciudadanos lacedemonios libres, pero que no disponen de plenitud de derechos políticos como los espartiatas, lo que les sitúa en una situación de inferioridad dentro de la polis. Por debajo de esos periecos hay una multiplicidad de individuos con diferentes niveles de inferioridad que componen un mosaico de gran complejidad y que, si bien en algunos detalles concretos podemos encontrar en otras poleis, en su conjunto hacen de Esparta un caso único dentro de Grecia. Analizaremos cada uno de esos diferentes grupos. 4.2.1. Los ciudadanos de pleno derecho, los espartiatas. Las diferentes poleis griegas habían establecido a lo largo de su desarrollo histórico durante el arcaísmo diferentes mecanismos de inclusión e integración en el cuerpo ciudadano. En los capítulos relativos a Atenas se analizan los que existían en esa ciudad y aquí veremos los que afectaban a Esparta. La diferencia principal entre ambas en este aspecto radica, sobre todo, en el pequeño número de ciudadanos que siempre tendrá Esparta y que durante el siglo V empezará ya a constituir un problema importante. En el pasaje que veíamos anteriormente, el número de ciudadanos que se cifraba en 8.000, lo cual ya significa una reducción con respecto a lo que, según la propia tradición espartana, se consideraba el número ideal, 9.000 si seguimos a Plutarco, o los 10.000 que quizás alcanzó en algún momento, aunque en la época de Aristóteles ya no llegaban ni a 1.000. Según este mismo autor, el territorio lacedemonio permitía mantener hasta 30.000 hoplitas y 1.500 jinetes. Si no hubo nunca tantos ciudadanos, sino que, por el contrario, Esparta estaba siempre amenazada por la escasez de los mismos, lo que en griego se conoce como oligantropía. Ello se debía en parte a lo restrictiva que era la ciudadanía espartana,
lo que hacía notablemente difícil cubrir las bajas que las guerras continuas provocaban. Pero la oligantropía también se debía a un inadecuado sistema que pudiese garantizar la productividad de un lote de tierra determinado y, por lo tanto, el mantenimiento del estatus de ciudadano para su titular, así como la posibilidad, al menos en la práctica, de enajenar mediante regalo o dote, pero no por compraventa, el lote de tierra, lo que provocaba que cada vez más tierra estuviese en manos de menos individuos, debilitándose así el cuerpo cívico. Esto al menos ocurría durante el siglo IV, pero posiblemente la costumbre surgiese ya a lo largo del siglo V. Para ser ciudadano se requería, como por otro lado en muchas de las poleis, ser hijo legítimo de padre ciudadano y recibir la educación propia del ciudadano espartano o agogé. Es bastante posible que el padre, una vez que hubiese reconocido a su hijo, tuviese que someterlo a los ancianos de su tribu, seguramente las 3 viejas tribus dorias, que eran quienes concedían la autorización para criarlo, al tiempo que aceptaban que, en su día, recibiese uno de los lotes de tierra, claros, asignados a ciudadanos que existían en Esparta. En caso de que el recién nacido presentase síntomas de anormalidad o de debilidad, ese mismo consejo de ancianos ordenaba su exposición en un lugar determinado al pie del taigeto. Sobre la educación de los espartanos trataremos en un apartado próximo. La vida del ciudadano espartano se consumía básicamente entre la guerra y entre la residencia en Esparta, debido al peculiar sistema de propiedad y a la existencia de los ilotas. El espartano apenas tenía que preocuparse de los asuntos del campo, a menos que tuviese tierras propias. Cuando estaba en la guerra, el ciudadano se hallaba integrado dentro de una de las 6 moras en que se dividía el ejército. Cada mora estaba mandada por un polemarco y dentro de cada mora había 4 lojoi, 4 pentecostiques y 16 enomotías. Aunque no en todos los casos en los que las fuentes describen la actuación del ejército espartano hay unanimidad sobre estas cifras. Era un ejército perfectamente adiestrado y que funcionaba con una precisión generalmente excelente. Su armamento era el habitual de todo ejército político, aunque, como rasgo relativamente peculiar, los espartiatas se dejaban crecer el pelo, posiblemente para dar una sensación más terrible ante el enemigo. Y sus espadas eran generalmente más cortas que las normales entre otros griegos. También llevaban una capa roja, sin duda para causar una mayor impresión en sus enemigos, si bien, como muestra Plutarco, acabó creyéndose que el motivo sería ocultar la sangre de las heridas. La falange avanzaba hacia el enemigo al son de las flautas y, pausadamente, como vemos, por ejemplo, en la descripción que hace Tucídides de la batalla de Mantinea, los flautistas interpretaban un canto en honor a Cástor y, dice Plutarco, al mismo tiempo iniciaban un peán de marcha, de tal manera que la contemplación de ese espectáculo era magnífica y a la vez aterradora, ya que al punto iniciaban la marcha al ritmo de la flauta y no dejaban ni un resquicio en la falange ni sentían temor alguno en sus almas, sino que tranquila y alegremente se encaminaban hacia el peligro al son de la música. Por su parte, la vida normal del espartiata, en tiempo de paz, se pasaba durante el día entre ejercicios físicos que contribuían precisamente a su excelente adiestramiento militar y por la noche en las comidas en común o sisitías, que eran uno de los rasgos que distinguían, frente a otros lacedemonios, a los espartiatas. Las comidas en común no eran algo privativo de Esparta, puesto que también se conocen en muchas otras ciudades griegas y también en ellas se hallaban absolutamente vinculadas a la condición de ciudadano. Cada ciudadano espartano tenía que aportar cada mes, procedente de sus tierras, toda una serie de productos, iguales para todos, que eran luego consumidos en común en grupos de unos 15 comensales más o menos.
A esas reuniones en las que se hablaba de todo tipo de asuntos confiados en la discreción de los participantes, acudían también niños para que empezasen a aprender los rudimentos de la vida ciudadana y a integrarse en ella. El plato preferido era la típica sopa negra espartana. Todos los ciudadanos estaban obligados a tomar parte en estas sicitías y eran, sin duda, aparte de un medio de participación en la ciudadanía, un mecanismo de integración social, puesto que en ella se ponía en práctica el ideal igualitario subyacente en el sistema político espartano. En efecto, los ciudadanos espartiatas se llamaban a sí mismos homoioi, iguales o similares, y en estas comidas en común se ponía de manifiesto esta teórica igualdad, puesto que todos, ricos o pobres, reyes o ciudadanos normales, se comportaban del mismo modo y participaban de una comida a la que todos habían contribuido con igual número y cantidad de alimentos. A pesar de ello, es también cierto que aquellos de los comensales que eran más ricos podían aportar para la comida en común algunos detalles, como por ejemplo pan blanco. No cabe duda de que esta institución hunde sus raíces en la época arcaica, cuando la aristocracia espartana acepta la eunomía que la tradición atribuía a Licurgo y modera sus exigencias en el terreno de lo público a cambio del mantenimiento de sus privilegios en el campo de lo privado. A partir del siglo V, sin embargo, empezamos a tener noticias de que no todas las tierras asignadas a los espartiatas permitían mantener este nivel de vida a sus titulares y seguramente el levantamiento de ilotas y mesenios en los años 60 debió de provocar una situación de inestabilidad bastante importante y que debió de afectar de forma directa a la capacidad de muchos espartiatas de seguir participando en estas comidas en común. Ni qué decir tiene que cuando alguien no podía equipararse a los que, teóricamente, eran sus iguales, esta igualdad desaparecía. Como aseguraba Aristóteles, quien no podía participar en la comida en común no podía formar parte de la ciudadanía. La situación se agravó notablemente durante el siglo IV, a juzgar por la extraordinaria disminución del cuerpo ciudadano espartano durante ese siglo. Naturalmente, ese tipo de reuniones en común de varones, cuyo papel en la creación de una ideología común espartana fue sumamente importante, habría favorecido, según los propios autores antiguos, el auge de comportamientos homosexuales, unido, según el propio Platón, a la contemplación de los cuerpos desnudos durante la práctica de los ejercicios gimnásticos. Que este tipo de relaciones tenían un evidente reconocimiento público y político lo sugeriría una referencia de Plutarco que asegura que, hasta la edad de los 30 años, momento en el que el ciudadano adquiría la plenitud de sus derechos, todos los asuntos que tuviera que tratar los realizaba en su nombre sus familiares o sus amantes. Genofonte insiste en el carácter formativo de esta relación que se iniciaba desde la niñez y en su aplicación militar al introducir un claro componente de emulación entre los amantes. Acerca del sistema educativo que explica muchos de estos comportamientos hablaremos más adelante. Las mujeres espartanas. Un pequeño excurso merecen las mujeres espartanas, objeto por parte de muchos autores de interpretaciones que inciden en su gran, entre comillas, emancipación. A esta visión, sin duda, han contribuido algunas observaciones expresadas por los autores antiguos, especialmente Aristóteles, que afirmaba que, en su época, las 2/5 del territorio pertenecían a mujeres, debido a la disminución de los ciudadanos, y les atribuía a las mismas una gran libertad desde tiempo atrás a causa de la permanente ausencia de los hombres embarcados en continuas campañas. Esto es para Aristóteles una desgracia para la ciudad y acusa a las mujeres espartanas de comportarse de modo licencioso. Esta visión negativa se ve reforzada por la afirmación de que el propio legislador Licurgo habría intentado someter a las mujeres a sus leyes, pero habría tenido que desistir tras la resistencia de aquellas. Así, y en una sociedad fuertemente regida por las leyes, las mujeres habrían sido las únicas que quedaban fuera de ellas. Ni qué decir tiene que la visión de Aristóteles es claramente tendenciosa y presenta una imagen desenfocada de la realidad.
En todo caso, da la impresión, a juzgar por los datos que encontramos en otros autores, de que el comportamiento y las actitudes de las mujeres espartanas destacan de los habituales entre las mujeres de otras poleis griegas. Por ejemplo, Platón diferencia claramente el sistema de vida de las mujeres griegas en general del de las espartanas e insiste en que éstas prestan más atención a la música y a la gimnasia y menos a las labores domésticas, ejemplificadas en el tejido de la lana. En contrapartida, la vida de las mujeres espartanas era más dura y se centraría sobre todo en una preparación para soportar unas difíciles condiciones de vida que, según el filósofo, casi se asemejarían a las del guerrero, de no ser porque las mujeres espartanas no tomarían parte en la guerra. Además, participarían en la educación y crianza de los hijos, tarea reservada a los varones en otras poleis. En la época de Aristóteles, cuando el número de ciudadanos no debía de llegar ni a los 1000, era natural que las mujeres poseyeran buena parte del país, puesto que la existencia de dotes importantes hay que interpretarla como consecuencia de la escasez de varones a quienes legar las propiedades. Pero eso es más bien una consecuencia de la coyuntura en la que Esparta entra en que algo intrínseco al propio sistema, como por otro lado el propio Aristóteles viene a reconocer. Sí que es cierto, no obstante, que informaciones anteriores a la época de Aristóteles ya insisten en destacar una mayor presencia pública de la mujer, lo que a veces se ha interpretado, creo que erróneamente, como una mayor libertad. Genofonte habla de la preocupación porque las mujeres ejercitanse su cuerpo, incluso con la existencia de certámenes entre ellas. En estas competiciones y en algunas celebraciones las jóvenes, aún solteras, irían desnudas, según asegura Plutarco, para fomentar su sencillez, su autoestima y el aprecio por el propio cuerpo. Es cierto que, si solo tuviéramos noticias de estos hechos, podría admitirse esta relativa emancipación. Unas mujeres no condenadas a permanecer recluidas en los gineceos, sino por el contrario, participando en competiciones y celebraciones, dando rienda suelta a sus personalidades, etc. Sin embargo, a veces se pierde de vista que el objetivo de estos comportamientos no era otro sino procrear hijos sanos y fuertes, nacidos de madres igualmente sanas y fuertes, y que la exhibición de la desnudez femenina era un medio de animar a los ciudadanos a contraer matrimonio, naturalmente con la finalidad de procrear. Hasta tal punto se daba a esto una importancia que salía del ámbito de lo privado que las únicas personas que tenían derecho a disponer de una lápida funeraria inscrita con su nombre eran los caídos en combate y las mujeres muertas durante el parto. En una sociedad conscientemente minoritaria y en progresivo declive numérico, como era la de los espartiatas, todos los medios para garantizar una descendencia fuerte y abundante debieron de parecer adecuados. Sin duda, surgió en la Esparta del siglo V, ya preocupada por el descenso del número de sus ciudadanos, una serie de reflexiones de carácter, entre comillas, eugenésico, que tenían como finalidad favorecer los matrimonios y la natalidad, aunque seguramente nuestras fuentes exageran cuando hablan de la desnudez femenina y posiblemente las jóvenes llevasen algún tipo de vestido, indudablemente más ligero que el habitual entre otras mujeres griegas. No podemos rechazar por completo sus observaciones. Pero, de cualquier modo, esas medidas, más que implicar una emancipación inexistente de la mujer espartana, a lo que apuntan precisamente es a todo lo contrario. Dentro del proceso de supeditación al Estado de todo ciudadano espartano, a la mujer se la aparta de la tutela paterna para favorecer, más allá de los intereses de la familia, su unión fecunda mediante la observación pública de que es objeto por parte de los aspirantes a convertirse en sus futuros esposos. El papel de la mujer espartana no es diferente al del resto de las mujeres griegas: producir ciudadanos, pero sin tener sus derechos. Sin embargo, en Esparta la mujer se convierte en objeto de exhibición antes del matrimonio, siendo presumiblemente solo las mejor dispuestas físicamente quienes al final conseguían casarse, al menos teóricamente. La construcción de leyendas sobre su inmoralidad y lujuria, surgidas en ambientes ajenos al espartano, no hacen sino mostrar los diferentes que eran las costumbres espartanas de las usuales en otras poleis, especialmente por lo que se refiere a la publicidad de las actividades de las mujeres, pero no muestran más que una visión periférica
del problema solo atenta a los aspectos externos. Al destacar esos aspectos chocantes, nuestras fuentes no hacen sino mostrarnos, en último término, el mantenimiento, incluso en Esparta, de las creencias habituales sobre la incapacidad de las mujeres para controlar sus propios destinos, y ello a pesar de que la oligantropía endémica en Esparta las convirtiese, como asegura con desaprobación Aristóteles, en importantes gestoras de la propiedad agrícola espartana. 4.2.2 Los periecos. Los periecos lacedemonios, los que viven alrededor, son uno de esos grupos inferiores que caracterizan a toda polis griega, pero muy especialmente a la espartana. Sin entrar demasiado en los orígenes de este importante grupo de población lacedemonia, que en todo caso remonta a la época arcaica, podemos empezar observando su importancia en época clásica, recordando que, de los 10.000 lacedemonios que combatieron contra el persa en Platea en el 479, 5.000 eran espartiatas, lo que sugiere que el resto eran hoplitas periecos. Este y otros indicios, entre los que se encuentra la descripción de lacedemonia hecha por el ex rey de Marato que reproducíamos anteriormente, muestran que al menos una parte de los periecos combatían como hoplitas dentro del ejército lacedemonio, aunque diferenciados de los espartiatas. Los periecos vivían y cultivaban sus tierras en una serie de asentamientos que el ya mencionado Demarato no tiene inconveniente en considerar poleis, y ciertamente lo eran, aunque sometidas a la autoridad del Estado espartano. Da la impresión de que los centros periecos deben de haberse extendido un poco por todo el territorio laconio, excluyendo el área más próxima a Esparta, cruzada por el Eurotas, que sería el núcleo del territorio poseído por los ciudadanos espartiatas. La dedicación económica de estos centros periecos dependía básicamente de su emplazamiento, y así los había claramente vinculados a la agricultura, como Pelana y Gerontras, otros en los que se daba un tipo de economía mixta con gran importancia de la ganadería, como Crisafa y Agranoi, cuyos nombres antiguos no se conocen, y otros por fin donde el mar imponía también un tipo distinto de dedicación económica, como en Gitio, el principal puerto de Lacedemonia y sede en su momento de la flota espartana. Esto indica que, frente a lo que se había venido creyendo desde mucho tiempo atrás, no serán el comercio y la artesanía las actividades principales de los periecos, sino por el contrario la agricultura y la ganadería. Este hecho introduce, por consiguiente, un cambio en la apreciación de estos lacedemonios, ya que tanto la existencia de tierras asignadas a los asentamientos periecos cuanto la importancia de muchos de ellos, entre los que pueden citarse Prasia, Pelana, Gerontras, Gitio, Ciparicia, Epidauro, Limera y Beas, sugieren un tipo de relación con el Estado espartano que no se limita a la visión simplista de considerarlos como dependientes en un sentido genérico que ignora, además, la evidente articulación interna de las diferentes poleis periecas. Esparta ha sido capaz de disponer de los recursos y la mano de obra de estos centros periecos que, por otro lado, han desarrollado indudables estructuras de autogobierno, si bien limitado a asuntos de alcance local. Es seguramente por medio de la demanda de prestaciones, entre las que figuran tanto el servicio militar como el cultivo de los temene regios y quizá la manufactura de determinados artículos, como Esparta ejerce su control sobre estas comunidades. Prácticamente en ningún caso, y la excepción parece haber sido Gitio, estas ciudades periecas han dispuesto de los excedentes necesarios como para iniciar una política de obras y construcciones públicas, y da la impresión de que Esparta está detrás de esta política de evitar el excesivo enriquecimiento individual y colectivo de los periecos. Pero esto tampoco es extraño en una polis que todavía en época clásica sigue careciendo de un centro urbano monumental y que impone severas restricciones a la exhibición de lujo y riquezas a los propios espartiatas. En otro orden de cosas, y como muestra la lógica que informa al mundo griego,
el servicio militar implica siempre contrapartidas políticas y en el mundo de los periecos, aquellos cuyos recursos les permitían participar en el ejército lacedemonio gozaban, dentro de sus respectivas comunidades, de una primacía y un prestigio que los convertía en los principales defensores del sistema espartano. Es este hecho el que explica, seguramente, la profunda lealtad de los periecos hacia la polis lacedemonia, apenas quebrada por algún episodio aislado, así como su participación entusiasta en la política de represión de los ilotas. Quizá a principios del siglo IV la situación pueda haber cambiado, como sugiere el relato de la revuelta de Cinadón en Jenofonte, pero en el siglo V los periecos parecen haber aceptado en general su estatus ciertamente desahogado en líneas generales. Dentro de la peculiar estructura de la polis lacedemonia, compuesta básicamente por los espartiatas y los periecos, los únicos ciudadanos libres, da la impresión de que estos últimos han gozado de casi todos los derechos políticos, salvo los principales, es decir, formar parte de la única asamblea legislativa y decisoria de la polis reservada a los espartiatas, así como participar en las magistraturas y cargos reservados también a estos últimos. Pero tampoco hay que sorprenderse. Lo normal en la mayoría de las poleis del siglo V, con excepción de las que disponían de un sistema democrático radical como el ateniense, era que solo una pequeña parte de los ciudadanos gozase de los derechos que se reservasen para sí mismos los espartiatas, mientras que la mayoría debía conformarse con solo una parte de ellos, siendo su situación no demasiado distinta de la que disfrutaban los periecos lacedemonios. 4.2.3 Los ilotas y los mesenios. Los ilotas constituyen el principal grupo dependiente de Esparta y su origen también se remonta a la época arcaica. Por lo que se refiere a los mesenios, y aunque los distingamos de los ilotas, hay que tener en cuenta que, durante el siglo V, buena parte de la población mesenia se hallaba ilotizada y así sometida a la autoridad absoluta de la polis espartana. Hay que aclarar también que el estatus de los ilotas se asemejaba a otras formas de dependencia o servidumbre colectiva conocidas en otras partes del mundo griego, y entre las que se incluyen los penestas de Tesalia o los mariandinos de Heraclia Póntica, englobados todos ellos por algunos autores antiguos dentro de un estatus entre la esclavitud y la libertad. Esto demuestra el carácter peculiar del grupo, que viene marcado sobre todo por el hecho de que los ilotas son propiedad del Estado espartano y no propiedad particular de ciudadanos individuales. El que ya desde la época arcaica Esparta apostase por la reducción a la condición de ilotas de la población campesina desposeída de la Lacedemonia y por ende emprendiese la conquista de la vecina Mesenia con el fin de disponer de tierras propias en lugar de optar por soluciones semejantes a las de otras poleis, por ejemplo la colonización, determinó ya parte del desarrollo espartano durante los siglos VII y VI. Los ilotas y sobre todo los mesenios constituían una amenaza no siempre potencial. Sin embargo, no hay demasiadas noticias para esos siglos de levantamientos de ilotas y quizá la existencia de algunas instituciones ancestrales en Esparta, por ejemplo la ya mencionada Cripteia, fuese suficiente para mantener una presión suficiente sobre esos campesinos privados de libertad. Es difícil estimar la cantidad de ilotas residentes en Laconia y en Mesenia, pero una idea de su elevado número nos da la noticia de Heródoto relativa a los contingentes lacedemonios en la batalla de Platea, 479. En esta ocasión, 7 ilotas acompañaron a cada soldado espartiata, lo que elevó la cifra a 35.000 de ellos, actuando, además, armados como infantería ligera, siloi, y posiblemente jugando un papel decisivo en la victoria. La función principal de los ilotas era trabajar las tierras de los espartiatas y producir aquellos bienes de consumo que éstos necesitaban para participar en las sicitias y mantener su estatus de ciudadanos. Sí, como ha sugerido Figueira,
en Mesenia se localizaban 6.000 lotes de tierra o claroi, de los 9.000 o 10.000 que, teóricamente al menos, estaban destinados a los espartiatas, se comprende cómo la población hilotizada de Mesenia debía de constituir una parte importantísima del número total de hilotas al concentrarse en ella la mayoría de ellos. Es bastante posible que en muchas ocasiones los hilotas se hallaran casi en los límites de la subsistencia al tener que entregar a los espartiatas buena parte de lo que producían en las tierras que tenían asignadas, y esa situación posiblemente crease inquietudes entre ellos, las cuales podrían agravarse cuando cundiese la noticia de que algún importante contingente del ejército había abandonado las fronteras lacedemonias. Aristóteles, que escribe mucho después de la época de que estamos tratando, asegura que los hilotas se sublevaban con cierta frecuencia, convirtiéndose esto prácticamente en un tópico en la literatura griega relativa a Esparta. No obstante, un análisis de los testimonios literarios muestra que, al menos por lo que conocemos, la afirmación de Aristóteles parece haber sido una exageración en líneas generales, y hay incluso datos de una cierta lealtad de los hilotas hacia la polis lacedemonia, como cuando algunos de ellos notifican a los éforos el intento de golpe de estado del regente Pausanias hacia el 470 o algo después, o como cuando otros, que en buena medida eran además mesenios, ayudan a los espartanos bloqueados en Efactería en el 425, rompiendo el bloqueo ateniense y llevándoles alimentos. Naturalmente, los casos de lealtad o colaboración, que podrían multiplicarse, no evitan que el mundo griego acabe formándose una opinión sobre las relaciones entre los espartanos y sus hilotas que poco a poco irá aproximándose a la que sostenía Aristóteles. En este sentido, un hecho fundamental que ayuda a comprender mejor el desarrollo de esta visión viene marcado por la gran revuelta que se produjo como consecuencia del terremoto de hacia el 464, cuyas desastrosas consecuencias allanaron el camino para el estallido de una de las sublevaciones más importantes y de más amplias consecuencias de las que afectaron a Esparta. Veamos cómo la describe Diodoro. En ese momento ocurrió un suceso sobresaliente e imprevisto que fue causa de grandes desgracias para los lacedemonios. En efecto, produciéndose unos grandes temblores de tierra en Esparta, sucedió que se derrumbaron las casas desde los cimientos y perecieron más de 20.000 lacedemonios. Durante mucho tiempo, sin interrupción, la ciudad se vio sacudida y las casas se derrumbaron, con lo que muchas personas murieron atrapadas bajo los muros, y el terremoto dejó enterradas bajo las casas riquezas en no pequeña medida. Y toda esta desgracia ocurrió como si algún daimon se hubiese enfadado con ellos, mientras que por estas mismas causas otros peligros, ahora causados por los hombres, empezaron a acecharlos. Los hilotas y los mesenios se mantenían alejados de los lacedemonios en busca de su seguridad, porque temían la superioridad y el poder de Esparta. Pero cuando pudieron contemplar cómo la mayor parte de aquellos había perecido a causa del terremoto, se mostraron altaneros con los supervivientes, que eran pocos. Por ello, y poniéndose de acuerdo contra aquellos, declararon la guerra a los lacedemonios. En este texto se observa la búsqueda de un motivo religioso que en otros autores se muestra más explícito. Aceptemos o no la cifra de muertos que da Diodoro y que sitúa en 20.000, da la impresión de que la catástrofe debió de ser inmensa, y eso fue aprovechado por los hilotas de Lacedemonia y sobre todo por los de Mesenia para rebelarse contra Esparta, contando sin duda con el apoyo de algunas ciudades periecas también de Mesenia. Los episodios concretos de esta sublevación son bastante confusos. Se supone en general que la situación se restauró con bastante prontitud en Laconia, donde la inestimable ayuda de las numerosas ciudades periecas debió de minimizar el riesgo de que la revuelta se extendiera. Sin embargo, las cosas transcurrieron de otro modo en Mesenia, donde, como hemos visto,
se concentraba la mayoría de los ilotas y donde estos pudieron contar con la connivencia de algunas de las ciudades periecas. Es posible que Esparta tomase alguna medida de urgencia enviando tropas escogidas para intentar frenar la rebelión. Quizá a ello aluda una oscura noticia de Heródoto referida al espartano Arimnesto, el que había dado muerte a Mardonio en Platea, que pereció al frente de sus 300 hombres combatiendo contra los mesenios en Esteníclaro, al norte del Ítome, el auténtico centro simbólico de la identidad mesenia. No sabemos si esta victoria pudo haber contribuido a animar a los ilotas mesenios a proseguir la rebelión, pero la misma debió de extenderse pronto por toda Mesenia, refugiándose los rebeldes en el Itome y desde allí plantando cara a Esparta. Lo que había empezado como una revuelta de ilotas pronto se transformó en un movimiento nacionalista que se conoce como la Tercera Guerra de Mesenia, en la que los mesenios aspiraban a recuperar su independencia política y su libertad, tal vez porque no todos los mesenios que intervinieron eran ilotas, habiendo seguramente entre ellos bastante periecos, que aparecen luego considerados como notables por Diodoro. Ante ellos, el rey Anquidamo no tuvo más remedio que solicitar ayuda a sus aliados y amigos, y entre los que acudieron a la llamada estaban Mantinea, Egina, Platea y Atenas. Las consecuencias para Atenas de esta empresa, así como el brusco final de la misma, serán analizadas en un apartado posterior. Por ahora, baste decir que la ayuda brindada a Esparta tampoco resolvió el problema y la posición mesenia en el Ítome tendía a convertirse en un motivo permanente de preocupación para la polis espartana, puesto que, aunque parece que tuvieron éxito al asegurar el resto del país, la inexpugnabilidad de la posición mesenia los convertía en un peligro para la estabilidad del resto de su territorio. La solución vino 10 años después, según otros autores, solo 4, cuando con motivo de una tregua se les permitió a los que se habían refugiado allí, hombres, mujeres y niños, abandonar su posición y marcharse del Peloponeso. Inmediatamente los espartanos se dedicaron, en palabras de Diodoro, a castigar a los ilotas responsables de la sublevación y volvieron a someter a los restantes. Las consecuencias de la revuelta parecen haber sido duraderas para Esparta, no tanto desde el punto de vista de la seguridad, sino el de la percepción que a partir de ese momento tuvieron de ella. Muchos autores coinciden en señalar que es a partir de entonces cuando Esparta empieza a adquirir lo que será su imagen arquetípica. Aceptemos o no las elevadas cifras de muertos que daba Diodoro, lo cierto es que las bajas debieron de ser importantes. Ello, unido a lo prolongado de la guerra y una cierta sensación de inseguridad exterior, debió de provocar un reforzamiento de las medidas de seguridad. Es en estos momentos cuando la declaración de guerra que los éforos hacían anualmente contra los ilotas empieza a tener sentido, así como la institución de la cripteia, de la que Plutarco supone que surgió como consecuencia del terremoto, a pesar de que la tradición posterior la atribuía a la remota época de Licurgo. En general, el Estado espartano se endurece a partir de ese momento, y a pesar de que en las guerras que luego vendrán, incluyendo la guerra del Peloponeso, Esparta hará cada vez un uso mayor de los ilotas, llegando incluso a concederles a muchos la libertad, el temor a una nueva revuelta no dejará de estar presente. Esto se puede observar en el 425, cuando los atenienses se adueñan de Pilo y los exilianos mesenios promueven levantamientos de ilotas mesenios. Y al año siguiente, cuando los atenienses ocupan Citera, lo que provoca también temores entre los espartanos a una rebelión. Esta situación de alerta lo lleva a realizar actos espantosos como el asesinato encubierto y la ulterior desaparición de 2000 ilotas que se habían distinguido por sus actos valerosos y su lealtad en favor de Esparta ante el temor de que pudieran provocar problemas. No sabemos si las sospechas espartanas eran ciertas y si, como ellos pensaban, durante toda la segunda mitad del siglo V
y, sobre todo, sus últimos años, los ilotas acechaban cualquier debilidad suya para sublevarse, o por el contrario, era un simple temor que no se correspondía con la realidad. Sea como fuere, los estragos del gran terremoto y las guerras los obligaron a hacer uso de miles de ilotas armados y seguramente entrenados como hoplitas, pero al tiempo y a los que quedaban atrás los sometían a un terror constante y permanente para evitar que pudiesen sublevarse. Este comportamiento auténticamente esquizofrénico hizo que los ilotas se convirtieran en una cómoda y a la vez desasosegante imagen de alteridad dentro de la propia Esparta. Acompañaban a los espartiatas al combate y les servían de escuderos primero y combatían a su lado como hoplitas después, pero eran el objeto de la cripteia, destinada a mantenerlos en un estado de terror permanente. A veces, como en Platea primero o en Efactería y Tracia después, luchaban y arriesgaban sus vidas en favor de la polis que los oprimía, pero en las comidas comunales de los espartiatas se les obligaba a emborracharse con vino puro y a cantar y a bailar canciones y danzas ridículas para ejemplificar la degradación a que podían llegar las personas con la bebida, o se les obligaba a vestir de forma determinada para dejar patente su inferioridad. Sin duda la relación de la polis espartana con los ilotas queda ejemplificada, mejor que con más datos, con la declaración de guerra que, año tras año, los éforos repetían al tomar posesión de sus cargos y que, a la vista de lo hasta ahora expuesto, es posible que tuviese un contenido más real que lo que a primera vista pudiera parecer. Por todo ello, y a pesar de que algunos autores han llegado a sugerir que los ilotas espartanos tenían más rasgos en común con los pobres de otras ciudades que con los esclavos, lo cierto es que da la impresión de que, durante el siglo V, la polis espartana llegó casi a considerarlos un enemigo organizado que compartía su mismo territorio y a los que había que mantener sometidos física e ideológicamente. 4.2.4 Otros grupos inferiores. En los primeros meses del reinado del rey Agesilao II, 399, estalla la que se conoce como la conspiración de Sinadón. Aunque no es este el momento de tratar aquí de la misma, sí diremos que, al narrar los detalles de la misma, Jenofonte dice lo siguiente. Ellos, los conspiradores, decían, estaban en contacto con todos, ilotas y neodamodes, los inferiores, hypomeiones y los periecos, pues en cualquier momento en que entre estos surgía alguna voz acerca de los espartiatas, nadie podía ocultar que no les sería desagradable incluso comérselos crudos. Independientemente de la visión de Jenofonte, nos presenta como propia de los grupos inferiores con relación a los espartiatas y en la que quizá haya algo del tópico que ya se ha generalizado por aquellos años sobre las relaciones entre los ciudadanos espartanos de pleno derecho y los que no lo son. El pasaje en cuestión nos sirve para abordar el análisis de dos grupos nuevos de individuos, los neodamodes y los hypomeiones, de los que hasta ahora no hemos hablado. Como toda polis griega, Esparta también se basaba en la distinción de los individuos según diversos criterios, siendo el más importante el de la participación o no de la ciudadanía. Así, entre los periecos, sin duda partícipes de una ciudadanía lacedemonia, pero no espartiata, y los ilotas, privados de libertad, hubo a lo largo del siglo V otros grupos que se definían, precisamente, por su relación con el damos espartiata. Veamos con detalle qué caracterizaba cada uno de esos grupos, empezando por los neodamodes. Los lexicógrafos aseguran que se trata de ilotas liberados, y la primera referencia a los mismos se encuentra en Tucídides, cuando asegura que los espartanos liberaron en el 421 a los 700 ilotas que habían combatido como hoplitas al mando de Brásidas en la Calcídica, y que, aunque les permitieron residir donde quisieran,
Poco después los establecieron junto con los neodamodes en Lepereo. El pasaje en cuestión ha planteado problemas, ya que Tucídides distingue a los soldados de Brásidas de los neodámodes y, sin embargo, el sentido parece claro si pensamos que los neodamodes ya existían en el 421 o 421, aunque no sabemos ni cuándo ni en qué condiciones se había producido su promoción, y los nuevos neodamodes resultantes de la liberación de los 700 brasideos iban a establecerse todos juntos en Leprio. Leprio era un punto importante y estratégico porque se hallaba junto al mar y en la frontera entre Élide y la Mesenia, controlada por Esparta. La presencia de neodamodes a lo largo del siglo V y primer tercio del siglo IV en distintas campañas militares lacedemonias nos habla de la importancia creciente de este grupo al tiempo que va disminuyendo el número de los espartiatas. El propio nombre del grupo, que puede traducirse más o menos como los recién integrados en el damos, plantea la cuestión de a qué damos alude el término. Evidentemente no al espartiata y claramente tampoco al períaco. Quizá hayan formado un grupo aparte dentro del genérico damos lacedemonio, aunque separados de los otros dos grupos ya mencionados. El texto de Jenofonte mencionado anteriormente hablaba de un grupo conocido como los inferiores o hypomeiones, naturalmente en relación con los homoioi o espartiatas. No hay demasiadas referencias a ellos y puede suponerse que, más que un grupo como tal, era un simple nombre genérico que abarcaba a todos aquellos espartiatas que habían sido privados, temporal o definitivamente, de sus derechos ciudadanos, bien por la imposibilidad de satisfacer los requisitos económicos necesarios para participar de las comidas comunales, bien por su comportamiento en el campo de batalla. Así, por ejemplo, Tucídides asegura que, cuando en el 421 regresaron los espartiatas que habían sido capturados por los atenienses en Efacteria, sufrieron la privación de sus derechos, atimía, aunque posteriormente se les permitió recuperarlos. Aunque el caso de estos hombres no era el habitual de cobardía, se sabe que, aparte del reproche moral que la familia y la colectividad otorgaba al soldado que vivía para contar su derrota, la polis castigaba a estos cobardes, tresantes, como eran llamados, con la pérdida total de derechos cívicos. Podemos, pues, pensar que dentro de los inferiores se incluiría a todos los que, por uno u otro motivo, iban quedando fuera del restringido círculo de los homoioi espartiatas. Los mozaques son, por fin, el último de los grupos al que nos vamos a referir. A partir de testimonios no siempre claros de autores posteriores, parece que había varios procedimientos para llegar a ser un montax, ser de origen extranjero, pero haber quedado integrado en el sistema educativo espartano o agogé desde una temprana edad, siempre acompañado o acompañando a un niño espartiata. Ser hijo de un espartiata y de una madre hilota o esclava. Ser descendientes de familias espartiatas, pero que habían perdido su estatus, posiblemente por causas económicas, y por fin, posiblemente, ser de origen totalmente hilota. El elemento principal y lo que hace de ellos un grupo social, más que una pluralidad de individuos, es haberse educado al modo espartano, el haber pasado por la agogé. Aunque durante el siglo IV su influencia será grande al haber ocupado cargos importantes, especialmente la administración imperial, ya durante el siglo V hay casos de mozaques relevantes con el de Gilipo, el vencedor de Atenas en Sicilia, o el de Calicrátidas, Navarca, o el de Lisandro, el vencedor de Atenas en Egospótamos. Dependiendo de los círculos en los que se moviesen, la influencia de estos individuos podía ser grande, como mostraría el caso de Lisandro, cuyo origen servil es subrayado por una fuente contemporánea, pero que llegó a ser ciudadano espartiata. 4.3.
El sistema de valores espartanos, la agogé. La sociedad de los espartiatas, de los iguales u homoioi, se regía por un rígido esquema de valores que servía para garantizar la cohesión entre sus miembros y establecer un sentimiento de superioridad sobre toda esa playa de individuos que, en diversos grados, eran considerados inferiores. Durante el siglo V se tendió cada vez más a hacer de ese modelo de comportamiento una pieza clave en la definición de la ciudadanía espartiata mediante la atribución de su origen al remoto legislador licurgo y el desarrollo de la idea de la inmutabilidad ab origine de esa ética que impregnaba toda la vida espartana. Esos valores morales, esas virtudes, que los espartanos llamaban ta-kalá, las cosas bellas, les eran enseñados mediante un elaborado sistema educativo, la agogé, que, como no, también se le atribuía al legislador licurgo. Todo aquel que, aun siendo hijo legítimo de un espartiata, aspirase a convertirse a su vez en un ciudadano de pleno derecho al llegar a la madurez, tenía que haber superado las diferentes etapas de este sistema educativo que se iniciaba a los 7 años y finalizaba, al menos formalmente, a los 30, aun cuando, en sentido estricto, la educación del ciudadano espartano no acababa nunca. Es posible que el sistema educativo espartano surgiese a lo largo de la época arcaica y enfatizase tanto la preparación militar del futuro ciudadano cuanto su integración en el damos de una polis que, como Esparta, había optado por una apuesta arriesgada al reducir a los campesinos de Laconia y de Mesenia a la condición de hilotas. Sin embargo, el perfeccionamiento de la agogé para convertirla en un instrumento al servicio de la formación de excelentes soldados debe corresponder al siglo V. En Jenofonte, que describe en su obra La Constitución de los Lacedemonios los rasgos principales del sistema, encontramos paradójicamente, junto con el análisis de la agogé como fruto inmutable de la obra de Licurgo, una reflexión sobre los cambios a peor que la nueva posición de Esparta como potencia hegemónica tras el final de la guerra del Peloponeso está introduciendo en este sistema. Serán los autores del siglo IV en adelante, sobre todo a raíz del final de la hegemonía espartana tras Leuctra 371, quienes convertirán a una idealizada agogé espartana en motivo de reflexión y de admiración o rechazo según sus propias posturas ideológicas, y habrá que esperar a la biografía que dedique ya en el siglo II después de Cristo Plutarco a Licurgo para ver el resultado que siglos de reflexión sobre la agogé han producido. De todo ello, lo que resulta es que posiblemente la agogé, al menos en la forma en que se nos presenta, sobre todo en la obra de los dos autores mencionados, no haya existido nunca, siendo como es uno de los elementos principales que han contribuido a forjar la leyenda de Esparta que aún persiste hasta nuestros días. En este apartado nos limitaremos simplemente a mencionar algunos de los elementos más seguros de la agogé tal y como pudo haber existido en el siglo V, al menos en la percepción de los contemporáneos, en ningún caso espartanos. Ya hemos visto anteriormente cómo el primer acto de la vida de un futuro ciudadano era ser examinado por los ancianos de la tribu que decidirían sobre su aptitud para ser admitido en la misma y daban la autorización para que recibiese la educación agogé que insuflaría en él las virtudes takalá que en sus días le convertirían en un espartiata de pleno derecho. Esta educación se iniciaba a los 7 años cuando, como asegura un bien conocido pasaje de Plutarco, los niños abandonaban la casa familiar y pasaban a integrarse en compañías, agelai, de jóvenes que empezaban a ser adiestrados en la disciplina, la jerarquía, la obediencia ciega a los superiores y la rivalidad con sus iguales, todo ello bajo la atenta mirada de los ancianos y la supervisión general de un paidónomo, auxiliado por varios mastigóforos
o portadores de látigo, escogidos de entre los jóvenes de mayor edad, encargados de castigar a quienes lo necesitasen. Ya desde esa tierna infancia les enseñaban a competir entre ellos y recibían una educación elemental en materias no relacionadas con el ejercicio físico. Lo habitual era que anduviesen descalzos y que se ejercitasen prácticamente desnudos y que se les acostumbrase a robar para completar su magra dieta, pero evitando siempre ser sorprendidos porque ello conllevaría el correspondiente dosis de latigazos para obligar al incauto joven a hacerlo mejor la próxima vez. Estos castigos físicos se realizaban ante el altar de Artemis Ortia, que era la divinidad que vigilaba y presidía la educación de los jóvenes, y en estas flagelaciones se han querido ver reminiscencias de viejos ritos de paso en los que el derramamiento de sangre sobre el altar de la diosa mostraría el carácter fuertemente arcaizante de la sociedad espartana. El inicio del verdadero adiestramiento, no obstante, parece haberse iniciado al cumplir el joven los 12 años, cuando los futuros espartiatas dejaban de ser paides, niños, y se convertían en eirenes o efebos, desde los 13 a los 20 años. Dentro de cada uno de estos grupos de edad, los jóvenes eran agrupados según la edad respectiva y todos los que habían nacido el mismo año recibían un nombre específico, que resaltaba el momento del proceso educativo en el que se encontraban. Según se iban aproximando los 20 años, sus responsabilidades eran mayores, puesto que ya dirigían a la pequeña tropa de los que eran menores que ellos y actuaban en todo como sus jefes. Por supuesto, los más jóvenes les debían obediencia absoluta. Todo este sistema, aparentemente una iniciación permanente, tenía como finalidad exclusiva el endurecer al individuo y acostumbrarle a todo tipo de riesgos y penalidades para que, una vez finalizada la etapa de la agogé, se comportase como la polis esperaba de él. Entre los 20 y los 30 años, el individuo se encontraba en una posición ambigua, puesto que, si bien era ya combatiente en el ejército, aún no había adquirido la plenitud de sus derechos políticos y no podía contraer matrimonio. Desde los 30 a los 60 años era movilizable y disfrutaba de todos los privilegios y de todos los deberes inherentes a su posición. En relación con ese componente marcadamente iniciático, podemos volver de nuevo sobre la cuestión de la homosexualidad, que forma parte de los tópicos habituales sobre Esparta. Podemos decir que, en general, la polis griega, que había confiado su defensa a la infantería hoplítica, enfatizaba enormemente los vínculos personales entre los componentes de la falange, desarrollando una fuerte ética de exaltación de la masculinidad de sus miembros, cuya plasmación solía ser la existencia de fuertes vínculos homosexuales entre ellos, en los que, además, se valoraba especialmente el contenido didáctico de los mismos. Los jóvenes en formación de las poleis griegas solían buscar la protección de ciudadanos, en cuya compañía aprendían poco a poco a convertirse ellos también en ciudadanos. No es por ello extraño que en la Esparta del siglo V, que va a consolidar toda una estructura educativa tendente a crear una máquina de guerra perfecta, esta misma ética alcanzase una extraordinaria sublimación que, como era habitual, se atribuyó al propio Licurgo, aun cuando autores como Jenofonte traten de presentar la costumbre libre del fuerte componente sexual que, sin duda, tenía, para centrarlo más bien en el aspecto formativo. Sin embargo, un texto de Eliano subraya la relación existente entre esta clase de homosexualidad que vinculaba a jóvenes con adultos y el aspecto formativo del joven. Dice: a otro hombre ilustre que no estaba inclinado a amar ni tan siquiera a los más hermosos jóvenes, también le multaron los éforos porque aun siendo virtuoso no amaba a ninguno. En efecto, era evidente que habría podido hacerle a aquel o a cualquier otro igual a sí mismo. No podemos olvidar que en las comidas en común espartanas era habitual que hubiese jóvenes presentes, algunos de los cuales serían amantes de algunos de los comensales, y que todo ello se integraba, como decíamos anteriormente, en una ética militarista y masculina, en la que la exaltación de la arete, en su acepción más
primigenia se proyectaba ya desde la juventud al resto de la vida del futuro ciudadano espartiata. En definitiva, y para concluir este apartado, podríamos decir que, aunque algunos de los ideales y prácticas de la agogé pueden haber ido surgiendo en época arcaica, la cristalización de ese modelo educativo corresponde al siglo V, si bien no será hasta los siglos IV y III cuando el sistema acabe adquiriendo las características con las que luego pasará a la posteridad. Pero en cualquier caso, tenemos suficientes datos relativos al siglo V como para poder afirmar que, efectivamente, el sistema espartano de educar a los jóvenes debió de alcanzar durante ese siglo una estabilidad importante. Los comportamientos de los ciudadanos espartanos en los momentos de peligro, antes y durante la guerra del Peloponeso, encajan bastante bien en lo que, según las fuentes tardías, se esperaba de ellos y la ya mencionada existencia de castigos a quienes no estaban a la altura de esas expectativas indica que ya la sociedad espartana había desarrollado mecanismos para reprimir y castigar tales comportamientos. No podía ser menos después de que los desastrosos efectos del gran terremoto pusiesen de manifiesto que sólo con una férrea organización de los espartiatas y con una pequeña ayuda de sus amigos, los hilotas y mesenios podían ser subyugados. La militarización interna de Esparta implicaba, pues, mayor presión sobre la edad formativa del individuo, la época en la que se forjaba al futuro ciudadano. Escribiendo en el siglo II después de Cristo, Plutarco, además de dedicar varias de sus vidas a espartanos ilustres, empezando por el propio Licurgo, escribe algunas obritas en las que recoge dichos y máximas atribuidos a espartanos. Máximas de espartanos, antiguas costumbres de los espartanos, máximas de mujeres espartanas. En esta colección se pueden espigar referencias, posiblemente apócrifas en muchos casos y tardías en otros, pero que reflejan también de forma excelente los valores que la educación espartana inculcaba a sus ciudadanos, una educación que, según el propio Plutarco, consistía para ellos en aprender a obedecer bien, a ser firmes en las dificultades y a vencer o morir combatiendo. Mencionaré únicamente dos de estas máximas o frases que recoge Plutarco. Una se refiere a Calicrátidas, el navarco espartano que luchó contra los atenienses en las Arginusas en el 406, donde halló la muerte, y que, aconsejado a eludir el combate ante la superioridad del enemigo, habría respondido: «Huir sería vergonzoso y perjudicial para Esparta. Lo mejor es quedarse aquí y morir o vencer». Esta máxima, aunque puede ser apócrifa, causaría tanto más impacto cuanto que sabemos que Calicrátidas era un mozax y por lo tanto no un espartiata de pleno derecho. Sin embargo, el haber recibido la educación espartiata le hacía partícipe de esa moral colectiva que caracterizaba a los homoioi. La otra máxima, prodigio del laconismo, es la que una madre espartana le dijo a su hijo al hacer la entrega del escudo: «Hijo, o con él o sobre él», refiriéndose a que o regresaba con honor o mejor sería que muriera en el combate. 4.4. La Liga del Peloponeso. La política exterior de Esparta trataba básicamente de garantizar la seguridad de las fronteras lacedemonias y con ello evitar en lo posible que las poleis y territorios vecinos pudiesen alterar el statu quo que Esparta había establecido dentro de su territorio. El inicio de la formación de la Liga del Peloponeso en el siglo VI responde, en líneas generales, a ese objetivo prioritario. Sus guerras en ese siglo y en el tránsito al siglo V, especialmente contra Argos, tratan de mantener a raya esa polis que no formaba parte de la alianza espartana y que había dado pruebas de su hostilidad hacia ella. No obstante, y como también se ha visto en un apartado anterior, en el momento en el que se produce la invasión persa, los aliados de Esparta aún no constituían un bloque homogéneo y sin fisuras que apoyase las iniciativas de la ciudad hegemónica sin discutirlas.
Las guerras médicas marcan un momento de esfuerzo común de los griegos que no medizaron, pero al final de las mismas, y por decirlo con palabras de Tucídides, se dividieron en torno a los atenienses y a los lacedemonios, tanto los griegos que se habían rebelado contra el rey como los que habían combatido a su lado. Como ya se ha visto, durante las guerras médicas, los espartanos fueron siempre reticentes a enviar sus tropas y las de sus aliados fuera del Peloponeso, y el nuevo rumbo que estaba tomando la política patrocinada por Atenas tras la guerra no contaba con apoyos ni dentro de Esparta ni, en general, en el Peloponeso. En efecto, el Peloponeso que se alinea con Esparta es un mundo marcadamente rural, lleno de pequeños y medianos propietarios de tierras que siguen manteniendo los ideales del soldado campesino profundamente conservadores y, por consiguiente, portadores de los mismos ideales que la propia Esparta había venido defendiendo hasta entonces y en buena medida seguiría defendiendo durante la mayor parte del siglo V. La alianza formada en torno a Esparta, que nosotros denominamos Liga del Peloponeso, pero cuyo nombre técnico era los Lacedemonios y sus aliados, estaba formada al inicio de la Guerra del Peloponeso por los siguientes miembros: todos los peloponesios al sur del istmo, excepto los argivos y parte de los aqueos; los megarios, beocios, locros, focidios, ambraciotas, leucadios y anactorios. Después del fracaso de la expedición contra Atenas del 506, Esparta, que hasta entonces parece haber utilizado los recursos de sus aliados sin tener que dar demasiadas explicaciones, se vio forzada en lo sucesivo a convocar una reunión del Consejo de la Liga, sínodos, para decidir las operaciones a realizar. La primera de estas reuniones, en 504, la menciona Heródoto. En ese consejo cada miembro contaba con un voto y las decisiones se tomaban por mayoría, estando obligados todos a acatarlas. Se había dicho que tendría validez lo que votara la mayoría de los aliados. Esparta era la única que podía convocar el consejo y expresaba su parecer en primer lugar. Su posición claramente no era igual que la de los restantes aliados. En caso de decidirse la guerra, Esparta dirigía las operaciones como hegemón que era y tendría plena autoridad para hacerlo, aparentemente sin interferencia de los aliados que ejecutarían sus órdenes. Frecuentemente el general en jefe era uno de los reyes espartanos que dirigía el ejército de la Liga, igual que si fuese solo el ejército espartano. Parece ser que al final llegó a ser una simaquia o alianza defensiva y ofensiva que obligaba a los aliados a tener los mismos amigos y enemigos que Esparta y a seguir a Esparta a donde ella quisiera llevarlos, por tierra y por mar, como asegura un tratado entre la ciudad y los Exadios de Etolia, datables entre fines del siglo V e inicios del IV. Los acuerdos eran sancionados mediante juramentos y la única posibilidad de ir en contra de las decisiones de la Liga era acudir a una cláusula que se incluía siempre, según la cual cada miembro podía rechazar la decisión vinculante de los aliados siempre que hubiese un impedimento por parte de los dioses o héroes, pretexto que fue utilizado, por ejemplo, por los corintios y todos aquellos que no firmaron la paz de Nicias en el 421. El funcionamiento de la alianza ateniense, rival y luego enemiga de la Liga del Peloponeso, se analiza en otra parte de este libro, pero es interesante traer aquí la visión de Tucídides sobre los elementos de cohesión y coerción que, respectivamente, caracterizaban a ambas alianzas. Dice: los lacedemonios estaban al frente de sus aliados sin tenerlos sometidos al pago de tributo y cuidándose tan solo de que se gobernaran por el sistema oligárquico, en forma ventajosa para ellos, mientras que los atenienses estaban al frente de los suyos después de que con el tiempo se habían apoderado de las naves de las ciudades aliadas, excepto de las de Quíos y Lesbos, y habían impuesto a todos tributos.
Se trataba, pues, en el caso espartano, de una alianza en la que tanto los intereses defensivos de Esparta como los intereses de los grupos oligárquicos de la mayoría de sus aliados se conjugaban perfectamente. Esparta conseguía apoyo en caso de necesidad y a su vez procuraba mantener la estabilidad política en las ciudades de su entorno, garantía evidente del mantenimiento de esa seguridad. No insistiremos en los avatares de la Liga durante el siglo V, en parte porque en otro lugar de este libro se trata de los conflictos que enfrentarán Esparta y Atenas y sus aliados respectivos durante el mismo. Sin embargo, sí habría que recordar que la Liga no siempre se mantuvo estable. Ciertamente hay indicios de conflictos o tensiones con algunas ciudades arcadias en los años en torno al terremoto y episodios mejor conocidos como la alianza de Mégara con Atenas abandonando a los lacedemonios. Muestran estas cómo los conflictos podían surgir ocasionalmente. Sin embargo, y durante la llamada Primera Guerra del Peloponeso, Esparta consigue superar la prueba del enfrentamiento con Atenas y perfecciona los instrumentos políticos que, años después, podrá utilizar durante la Guerra del Peloponeso. Durante la misma, la Liga será un instrumento eficaz al servicio de Esparta. Tras ella y hasta Leuctra, Esparta se habrá convertido en una potencia imperial.